Bueno, hace 21 años la ciudad de Buenos Aires y la Argentina toda, hay que decirlo, estuvo atravesada en unas horas fatales, un rato después de este mismo momento, cercana a las 11 de la noche, por lo que ocurría en un boliche ahí a una cuadra y media de la estación de Once, en República de Cromañón. Esa noche tocaba Callejeros. No era el primer recital, pero sin embargo el 30 de diciembre fue un parteaguas, uno diría, en la historia argentina, con una cantidad enorme de consecuencias que hoy todavía seguimos atravesando, además, ni más ni menos que de los 193 muertos, los cientos de heridos y toda, insisto con la palabra, consecuencias que hoy a 21 años seguimos viviendo. Martín Genauer es presidente de la Asociación Civil de Sobrevivientes de Cromañón y de la Coordinadora de Cromañón. Nos está escuchando justo en este 30 de diciembre. Martín, ¿cómo estás? Luana Haidt y Pablo Marcau, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Gracias por el contacto. Hice una pequeña semblanza simplemente para poner en contexto de un tema que eh, nos sigue tocando de cerca. A mí no me tocó estar ese día allí, pero pasé en la madrugada, iba a un laburo y me sigue impactando aún hoy cada uno de los días, o en que paso o en que hablo con alguien. Laboré muchos años con un sobreviviente de Cromañón y lo vi con él de primera mano. Él estuvo casi 20 días en coma después, y con él y la confianza cotidiana hasta me permitió el hacernos el chiste, que por supuesto no vamos a repetir, pero que sin embargo forman parte de cómo hemos ido procesando, digo el chiste en general, que es un mecanismo de defensa, cómo hemos ido procesando estos 21 años. En tu caso, Martín, ¿qué significa llegar a este número y qué significó aquel 30 de diciembre, sobre todo? Bueno, un poco de alguna manera los números redondos, lo que fue el año pasado, los 20 años, más todo lo que fue la presentación de la serie y también las luchas por la ley de reparación integral, hicieron que fuera un año muy intenso y este 21 de alguna manera se llevó a cabo mucho laburo posterior a la ley con la reglamentación, pero con una intensidad mucho más baja. La realidad es que los días anteriores a lo que fue el año pasado, todos los sentimientos y las cuestiones que nos atraviesan de una forma muy intensa. Y la verdad que este año, si bien hay cosas que no cambian, hay otras que se viven, se transitan desde un lugar, pongámosle entre comillas, más cómodo, más habitable. Así que en ese sentido, este año, por lo menos en comparación con el año pasado, la verdad, llegó el 30 y de alguna u otra forma no, no hizo esa mella que a veces hace la fecha, ¿no? El aniversario. ¿Cuántas veces hablaste de ese 30 original en esta historia, ¿no? Del año 2004, digo, a lo largo de estos años. ¿Tuviste momentos, picos, idas y vueltas en tu propio reconocimiento de la historia, en tu propio volver para atrás en el tiempo y proyectarlo? ¿Qué te fue pasando, digamos, contalo como te salga, como quieras, no hace falta cronológicamente, aunque uno entiende lo que bien describís de los picos, ¿no? Una fecha redonda y demás, por ejemplo. Mira, el hecho que pasó hace 20 años, 21 años, no es no es objeto habitual de nuestro relato. La verdad es que hemos hablado tanto, se ha dicho tanto, es algo tan sentido, tan crudo, tan distinto a lo que las palabras pueden llegar a decir. Esa esencia que tiene un hecho tan traumático y tan intenso está tan lejos de la significación que una palabra puede decir, que es poco nombrado. Entre nosotros mismos a veces hablamos de eso que pasó, eso que nos pasó, eso que pasó esa noche, ¿no? Sin ni siquiera nombrarlo. Pero no por negarlo, sino porque hay algo ahí de querer salvarlo de las palabras que todo lo transforman, que todo lo disuelven, ¿no? Eh, sí, como la metáfora de la piedra que cae en el agua y esa piedra hace ondas y esas ondas modifican el entorno y pueden crecer y no se saben hasta dónde llegan.
sí hemos hablado mucho de esas ondas, del estrés postraumático, de las leyes de reparación, de los convenios de salud mental, del santuario, de la expropiación del inmueble, de los pibes, de los padres, pero de la piedra se habla poco, porque no hay mucho para decir. Claro. La realidad es que éramos todos muy chicos, fue todo muy injusto y fue una mierda. Martín, ¿cómo va? Te habla Luana. Buenas, ¿todo Entiendo que bien? estás ahí en el santuario, ¿no? Sí, me alejé un poquito porque era medio un quilombo de sonido, pero sí, estoy acá en la esquina. Gracias por tomarte el tiempo de atender y de acompañarnos en este día. Quería hacerte una pregunta de hoy en día y cómo fue y qué importancia hubo, ¿no? Para los sobrevivientes, para los familiares, las organizaciones que hay. Cómo la organización de la coordinadora de Cromañón. Mira, yo creo, estoy convencido, que hay una dimensión de la cura, entendiendo la cura no como la cura, ¿no?, de un hueso que se suelda, sino una cura psicológica, una cura social, digamos, que hay una dimensión que es individual, que es subjetiva, que sucede con una gran parte de terapia en un consultorio, que hay una cura física de las heridas, de las rasguñones, de las quemaduras, de las quebraduras, que hay una dimensión de la cura que es el Estado, que es el reconocimiento de las instituciones, que es necesario, pero también hay una dimensión de la cura que es encontrarnos con pares y organizarnos. La Cordi, como las organizaciones sociales de víctimas, la que quieras, de víctimas de Cromañón y de víctimas, ¿no?, tienen eso, que no solo funcionan como herramienta de lucha, de resistencia, de construcción de línea política, sino que funcionan como parte de la cura. Hay algo ahí en ese encuentro, en ese ser colectivo, que puede mirarse a los ojos, que puede reír, que puede pelear y que puede ganar, y que se puede equivocar, no es esa víctima perfecta. Digo, la víctima argentina no es una víctima pasiva, perfecta, virgen. La víctima argentina son las abuelas de Plaza de Mayo, son personas que se equivocan, que van, que vienen, que luchan, que siguen, que son humanas. Bueno, la víctima argentina es eso, no es esa víctima pasiva, triste, es una víctima combativa. Y es cuando esa víctima se encuentra con otros y en ese encontrarse crea algo que es más que la suma de las partes, ese colectivo, esa identidad colectiva, no solo, me parece, sirve para las reivindicaciones concretas de las víctimas y también para las reivindicaciones simbólicas de cambiar el significado de Cromañón, que se contó como un hecho de estigmatización de la juventud, culpabilidad de las propias víctimas, ¿no? La idea de eran todos negros, eran todos borrachos, eran todos faloperos de matanza, que se pisaron la cabeza para salir, es construir una sociedad, una juventud, porque Cromañón es, para muchos de nosotros, el gran hecho fundacional de nuestra generación, porque yo no viví Malvinas, no viví la dictadura, a mí me atravesó Cromañón como gran hecho fundacional de mi juventud. Y contarla como un gran hecho colectivo, solidario, de una juventud comprometida, de los pibes que entraban a sacar gente que no conocían, de los que ponían los autos, de los que ponían los colectivos, de los vecinos que hacían cadena de llamados, los que donaban algo de comer en la sala de espera, todo lo que se dio, esa gran ciudad que salió a ayudar, como salió en la embajada o en la AMIA, es también construirnos, porque Cromañón no solo nos describe, también nos define. Claro. Por eso también la disputa por contar Cromañón como un gran hecho solidario y colectivo. Y en eso estamos las organizaciones, pero más allá de eso, también hay una dimensión de las organizaciones que tiene que ver con la cura. Hay algo que sucede desde la dignidad, desde el encuentro, cuando te encontrás con otros, pero no solo a tomar una cerveza y, no sé, charlar un poco de música, a construir política, a construir línea política y reivindicaciones políticas concretas como una ley. Bueno, ahí hay algo que sana. Entonces, bueno, por lo menos para mí, en mi experiencia, la Cordi fue parte de mi cura, o de esa cura, ¿no? Una cura que nunca existe en términos 100%. Te hago una última pregunta. Perdón, abrí un montón, ¿no? No, está bárbaro. Te llamamos para eso, justamente. Okay. Me pareció perfecto y era un poco de las otras preguntas que te iba a hacer. Hace poco salió una serie, Cromañón, entiendo que se basó en distintos testimonios que
que fueron recolectando de sobrevivientes, y que estaba en otros discursos muy, muy instalada la criminalización de la música, la criminalización de la juventud, y que hoy también lo vemos como parte de este gobierno. Hay distintos tiempos. El pasado, ¿no? En esa época que vos recién mencionabas, Martín, de una juventud combativa, una juventud que construía política, que hablaba de política con la música, y de una juventud hoy, ¿no? Y te pregunto, Total. ¿por qué crees que es importante y necesario seguir hablando de Cromañón después de 21 años? ¿Y qué le dirías a quienes quieren reducirlo a un accidente? ¿Qué le dirías hoy a la juventud que escucha Callejeros, que escucha estos testimonios, que te escucha a vos? Bueno, a ver, en principio lo de la serie, algunas cuestiones. La serie es justamente una serie de ficción hecha por una productora y Amazon. Es eso, no hay que pedirle más que eso. La serie se hizo recopilando testimonios de muchas personas distintas que atravesaron la tragedia de distintas maneras, subjetivas, con distintas perspectivas. Nosotros, la coordinadora Cromañón y yo personalmente, fuimos parte del coacheo de los actores, de las actrices, de los guiones, de las locaciones. Pudimos participar de esos procesos. La realidad es que nuestro interés más fundamental era que se cuente una historia colectiva y no la historia de, no sé, una parejita hetero, monogámica y de amor como Titanic, sino que se cuente la historia de una juventud, de un grupo de amigos, y un poco eso está en la serie, que no vi igual porque no la quise ver, pero más o menos la sé. En ese sentido, nosotros como organización participamos porque dijimos esto va a ser el hecho cultural más importante de la historia de Cromañón. La serie sale por una plataforma que se ve millones de veces en no sé cuántos idiomas y no sé cuántos países. Y la verdad que con mucho esfuerzo nosotros hacemos alguna cosa en Spotify y tenemos, uy, qué bueno, mirá, tenemos 15.000 visualizaciones y Amazon tiene, no sé, 150.000 millones. Entonces, si podíamos aportar a eso, íbamos a aportar. Con el miedo también que nos banalicen, que lo cuenten como una historia Disney, ¿viste? Bueno, también eso. Digo, a ver los pibes de la serie y las pibas son todos lindos, son todos blancos, son todos buenos, ¿viste? Nosotros no éramos todos lindos, qué sé yo, había de todo. Pero bueno, es una serie. Y también la serie no es para nosotros. Eso es importante que lo entendamos. La serie habla de nosotros, pero no es para nosotros. La serie es para millones de pibes de todo el mundo que tienen 18, 19 o 20 años como tenía yo hace 20. Yo tengo 40 años y no me voy a poner a ver la serie con qué, digamos, derecho a criticar la serie. La serie no es para mí, la serie habla sobre mí. Como la película Titanic no es para los sobrevivientes del Titanic, Tal cual. habla del Titanic. Entonces, eso es lo primero que hay que entender de la serie. Después, la serie sirve porque la serie trae el tema y las significaciones de los discursos que circulan en la sociedad no son unidireccionales. La serie no termina cuando termina el último capítulo. La serie termina cuando vos vas a tu casa y lo hablas con tu pareja, o cuando vas a la plaza y lo hablas con los pibes, o cuando vas a la cancha y lo hablas, o cuando lo hablas, no sé, en los comentarios de un posteo de Instagram. La significación de los hechos tiene que ver con las mediaciones también. Entonces la serie como disparador para que se vuelva a hablar de eso en otros vínculos, como puede ser el centro cultural, la iglesia, el local político, la casa, la familia, la sobremesa, es bienvenida, porque ahí es donde se va a terminar de cerrar el sentido colectivo, solidario y comprometido que nosotros le queremos dar. Si es que en esos lugares se habla de eso, digo, si vos militás en un lugar que no es así, no se hablará en esos términos en tu partido político, pero probablemente en muchos sí. Y en ese sentido, bueno, para nosotros la serie fue importante, porque permitió las mediaciones, y seguro que tenés un amigo, un vecino, un primo o alguien que estuvo o que no fue de pedo o que conoce a alguien y empezás a hablar del tema, y hablarlo también, nombrarlo, es parte de la memoria porque hay que nombrarlo. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, sí. Te la hago corta, así que no quiero decir mucho. Con el tema de la juventud de hoy, a ver, primero no caer en los discursos fáciles de como que nosotros, que éramos organizados y combativos el 2001 y estos pibes que no sé qué, lejos de eso. Me parece que, mira, hay una metáfora muy significativa para nuestra organización. Nosotros no éramos 1, 2 o 3 locos prendiendo bengalas, éramos miles y miles y miles de pibes prendiendo bengalas. ¿Sabés en dónde? Ahí donde íbamos a hacer política, porque en el 2001
no había estructura política, partidaria, eclesiástica, sindical, ni de ningún tipo que nos contenga. Que nos contenga nuestros sueños, que contenga nuestros objetivos, nuestro proyecto de país. Claro. ¿Y sabés dónde íbamos a gritar nuestro proyecto de país? Que el aborto sea legal, que el gobierno sea de una mujer y que todos nuestros hijos puedan comer y que los jueces cumplan la ley, a un recital de Pato. ¿Y sabés dónde más? En la renga. ¿Y sabés dónde más? En el redondo. Y bueno. ¿Y sabés para qué sirve una bengala si la sacás del fútbol y del rock? Una bengala sirve para pedir ayuda. Y esa juventud post-2001, donde el país de tus abuelos no existía, tus viejos les habían robado los ahorros, y el que se les había robado no era un pibe de gorra en la Plaza Constitución, era el ministro de Economía, millonario, blanco, abogado y hombre. Esos pibes seguían prendiendo bengalas pidiendo ayuda. Entonces, si vos me preguntás cuál es la tarea para hoy, bueno, ver cómo pide ayuda a esta generación que ahora no le dejan prender bengalas. Clarísimo. Martín, nos dejaste además en el final, hiciste el laburo por nosotros, el título, una bengala sirve para pedir ayuda. Y uno que se pasó tantos años buscando explicaciones y lo seguirá haciendo como ejercicio de la memoria, pero sobre todo construcción del futuro, también necesita anclajes de la palabra. Y coincidimos con vos en que es difícil definirlo y nos quedamos, además del título maravilloso que nos regalaste, nos quedamos también con no el lugar de víctima, sino el lugar de lo colectivo, que es justamente lo que nos han querido quitar y nos siguen queriendo quitar durante todos estos años. El lugar de colectivo que no es de otra manera que en marcha, que en movimiento, que con diferencias, divergencias, pero unidos con la posibilidad de transformar la propia realidad. El colectivo, no uno individualmente detrás del telefonito con las redes. Bueno, Martín, nos quedamos sin tiempo y es el último programa del año, pero nos gustaría que vengas el año que viene cuando lo retomemos. Por supuesto. Porque no solo el título, que insisto, nos has dejado en el final, sino también algunas ideas de cómo pensar hoy Cromañón como, si querés, material de debate para pensarnos hoy, ¿no? Lo que nos pasa me parece que es un enorme aporte que nos has hecho esta noche. Nada, me encanta agradecerles por poder darnos un instrumento donde difundir un poco la memoria y nuestra organización, la Coordinadora Cromañón. Síganos en redes, Coordinadora Cromañón OK. Si conocen algún sobreviviente que necesita ayuda, tenemos el programa de atención Estamos Acá, asistencia, consejería, acompañamiento para víctimas, de asesoría jurídica, psicológica, desarrollo social, para el empadronamiento de la ley. Tenemos un local, acérquense, chumben en las redes, que sabemos que pasó mucho tiempo, que son más de 20 años, pero también sabemos que muchos pibes no terminaron de llorar y ahí van a encontrar una embajada, un lugar en donde hablamos su idioma, donde pueden pisar tranquilos que es su tierra y donde nadie lo va a juzgar. Martín, abrazo grande, que Muchas termines bien la Abrazo. jornada y el año también, ¿eh? Dale, abrazo. Nos vemos. Abrazos. Martín Genauer, presidente de la Asociación Civil de Sobrevivientes de Cromañón y parte también de la CORDI, como ellos lo llaman, la coordinadora de Cromañón, 30 de diciembre de 2025 a 21 años de esa noche que una vez más lo cambió todo.